¿Cómo está Sergio Denis? Está peor que ayer, con una situación de gravedad esperable, porque en las primeras 48, 72 horas de evolución de un paciente con los traumatismos que tuvo él, es posible que aparezca una complicación respiratoria muy seria. Luis, te cuento lo siguiente. La medicina intensiva, todos los que hicimos alguna vez intensivismo médico, tenemos claro la agenda de complicaciones. Las primeras 48, 72 horas son complicaciones respiratorias. Las complicaciones a la semana son infecciosas. Vamos buscando y esperando que aparezcan esas complicaciones cuando no se pueden evitar. El distrés respiratorio no se puede evitar, motivo por el cual hoy tiene mucho líquido en la parte más íntima de su pulmón que le impide oxigenar la sangre. Y esta es una complicación muy severa que pone en riesgo claramente su vida. Ahora, doctor, a esto se le agrega el grave problema que tiene por el golpe en la cabeza, ¿no? Claro, claro. El contexto sigue siendo el mismo. Se agregó el distrés respiratorio. O sea, lo que ya tenía, que era muy grave, se agrega una situación de compromiso vital, que es el distrés respiratorio. Por eso dije al principio, cuando me preguntaste, que realmente estaba peor que ayer, porque ayer tenía un cuadro determinado, hoy se agrega una complicación, una nueva complicación esperable, pero obviamente podía no haber ocurrido, pero ocurrió lamentablemente para la vida y la expectativa de vida de Sergio Denis. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante, Eduardo. Ya viene Hernán Lombardi, el responsable de medios públicos, está Mariel Fornoni. Hay un título del editorial que es muy revelador y que explica un poco, yo después voy a hacer referencia a eso, la payasada que hicieron en el Congreso hoy. Una clara operación una operación sucia, ¿eh? Una clara operación Cano. Una clara operación sucia. Tremenda. Sí. Tremenda. Sí. Bueno, el título del editorial de hoy, para que enseguida me voy a poner a hablar de eso con mucha información, es nada más y nada menos que parte de una de las declaraciones más importantes de la causa de los cuadernos de la corrupción y la declaración de esa persona, quizá una de las más importantes, una de las más importantes, dice textualmente: la plata de Muñoz es de Néstor y Cristina. Repito, la plata de Muñoz es de Néstor y Cristina. Enseguida vamos a estar hablando de eso. Gran programa. A propósito de eso, Edu, sí, querido. Vi cuando venía para acá un móvil en vivo en donde se mostraba uno de los aviones de Lázaro Báez, ¿no es así? Exactamente, sí, exactamente. Hablamos justamente con un funcionario de la oficina que se encarga de vender los bienes del Estado, ¿no? Y justamente los aviones, y en especial el avión de Lázaro Báez, avión donde vino Lázaro con su hijo, avión del cual se bajó Lázaro Báez y automáticamente quedó detenido. ¿Lo recordás? Me acuerdo perfectamente, bajó en San Fernando y el juez Casanelo lo mandó a detener revisando la hoja de ruta que no tenía los datos correspondientes y terminó en la cárcel desde hace ya 2 años y pico, ¿no? Exactamente, los van a subastar. Me contaba justamente este funcionario que lo que valen los dos aviones, entre los dos, valían $3 millones, ¿no? Era así. Sí, así fue. Y ahora valen entre los dos $1 millón. O sea, fueron perdiendo valor por el desuso. Por el desuso. Por la falta de mantenimiento. Totalmente. Igual a mí, yo los veo ahí en esa imagen y me parecen impresionantes. Sí, claro, no, obviamente. Y ¿sabés qué, Eduardo? Yo cada tanto quiero volver para atrás, ¿sabés para qué? Para repensar lo que le pasó a la Argentina, porque si no, uno no tiene la dimensión de lo que pasa. Hubo un señor que era un empleado de banco, de repente se convirtió en un gran constructor, de repente tenía mansiones, regenteaba hoteles, llegó a tener una fortuna de $250 millones, comprobable porque lo calcularon y lo auditaron el fiscal Guillermo Marijuán, junto con el juez Casanelo, Sebastián Casanelo. De repente tenía una fortuna de $250 millones y tenía una flota de aviones. Ese es uno de los 2 aviones que tenía. Impresionante. Qué imágenes impresionantes. Sí, señor. Mira,
Bueno, es un avión de los privados, dicen de los más caros, ¿no? Sí, en su momento sí lo fue. Hay muchos más caros, ¿no? Sí, pero, sí. pero igualmente es como decís vos, ¿no? Un simple cajero de banco que no tenía dónde caerse muerto termina siendo el dueño de media Patagonia, ¿no? O por lo menos de medio Santa Cruz. Viste que Santa Cruz es una provincia que linda con los campos de Lázaro Báez y Cristina, ¿no? Es una pequeña provincia, chiquita, que linda con... Es muy impresionante. Qué bárbaro. Bueno, te agradezco mucho, Eduardo, el aguante y nos vemos mañana, ¿eh? Abrazo grande, querido. Chao. Bueno, en cualquier momento vamos a tener información sobre Sergio Denis, ¿no? Lo tenemos ahora mismo, por favor. A ver, Facundo Pastor, ¿te ocupás? Sí, claro, Luis, se va complicando la salud de Sergio Denis. Esto es en vivo, el parte médico, el último, en estos momentos. Escuchémoslo. Con toda la atención médica, con todos los controles, está monitoreándose su presión intracraneana, intracerebral, está con monitoreo hemodinámico mínimamente invasivo, está con absolutamente todos los controles. Ahora le van a hacer en un rato un nuevo ecodoppler transcraneal para ver cómo está la perfusión. Así que permanentemente se le están haciendo estudios, se lo está tratando, tiene todos los controles que necesita y toda la asistencia que necesita. Estamos tratando de salvar su vida. Sí, por supuesto que la fe es lo último que se pierde, pero esta desalienta un poco, no el trabajo de ustedes, sino la esperanza de vida del paciente. yo creo que, como han dicho ustedes, la fe es lo último que se pierde, la esperanza es lo último que se pierde. Pasaron las 48 horas que debíamos esperar, estamos cumpliéndolas. ¿Qué significa esto? Significa, si bien uno habla de 48 horas, yo les dije que puede ser 48 horas, 72 horas y más horas. Todo depende de cada paciente. No todo, esto en medicina no existe la matemática, ni existe un número exacto. El corazón de Sergio Denis, ¿cómo está? La verdad que está, al hablar, que hemos dicho que está hemodinámicamente inestable, está mantenida, se imaginan que está mantenida su presión arterial con una importante dosis de drogas vasoactivas. Doctor, ¿esto hemodinámico quiere decir que la presión no es estable? Se la está manteniendo con drogas vasoactivas a la presión. Gracias chicos. Bueno, así la doctora Olga Fernández acaba de... Fernández es la directora del Hospital Tucumano donde está internado y la frase conmovedora, Luis, estamos tratando de salvar su vida. Está muy complicado el cuadro clínico de Sergio Denis que permanece internado. Ahora, Facundo, el doctor Sina hablaba de que estaba en estado crítico y que los médicos sabían que en estas situaciones sobrevendrían problemas respiratorios independientemente de la presión craneal que todavía no alcanzan a descomprimirla, ¿no? No alcanzan a descomprimirla, la situación es compleja no solamente por la presión craneal. Hoy a la mañana, y así comenzó el día lamentablemente con una mala noticia, digamos, según lo que confirmaron desde el hospital, mostró un agravamiento de su estado consecuencia de la evolución del politraumatismo, es decir, el trauma de cráneo grave que sufrió al caer justamente al pozo, y aparte se le suma a eso un trauma cerrado de tórax con contusión lateral bipulmonar e inestabilidad hemodinámica. El cuadro es realmente complejo. Me llamó mucho la atención la frase que acabamos de ver en vivo aquí en 4 días. Estamos tratando de salvar su vida. Sí, claro. Fue muy contundente esta médica en un hospital donde se está haciendo todo lo que se pueda para no perder la esperanza y poder recuperarlo a Sergio Denis. Por supuesto que hay cadenas de oración de la gente que lo quiere, de la gente que lo siguió toda su vida, y nosotros vamos a estar muy atentos a esto. En cualquier momento salimos con un móvil en directo a ver si nos pueden agregar algo más. Hablemos con algún médico, si el doctor Sin se puede acercar hasta acá o el doctor Daniel López Rossetti, lo vamos a hacer. Te recuerdo, el título del editorial de hoy, ahora voy a ir a él, es un textual de una declaración que está en el expediente de la causa que más preocupa a Cristina Fernández de Kirchner, la de los cuadernos. La plata de Muñoz es de Néstor y Cristina. Enseguida voy a ir con eso. De eso, entre otras cosas, voy a hablar también con Hernán Lombardi, quien ya está acá. Hernán, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hernán,
no lo quiero meter en camisa de 11 varas, pero... No lo haga, entonces. No, pero se discutió mucho sobre el tema de los teatros y los fosas de los teatros. Y yo sé que usted produjo desde el sistema de medios públicos, produce mucho teatro, coordina logística. Bueno, tuvo que coordinar la logística nada más y nada menos que lo del G20 en el Teatro Colón. Todos los teatros tienen fosas y todos los teatros deberían tener un sistema de seguridad para las fosas donde cayó Sergio Denis. No conozco este teatro en particular, pero obviamente la fosa es el lugar de la orquesta. Hay muchos teatros que fueron readaptados, que no se usa más la orquesta, pero no readaptaron la fosa y podría pensar que este es el caso. En los teatros que usted conoce, los más modernos, yo supongo que va todo el tiempo al teatro, ¿hay sistemas de seguridad para adaptar las fosas? ¿Cómo son? Sí, tienen sistema de seguridad. Habitualmente pueden tener, cuando no está la orquesta, pero en la mayoría de estos teatros es sin orquesta, es decir, o hay una red o hay una baranda. La baranda es el sistema más habitual. Pareciera, no conozco el teatro, pero por lo que uno puede ver, es de una gran profundidad. La caída es de mucha altura. Creo que hay unas declaraciones de... Yo vi un video de Lali Espósito diciendo que también que era muy alta la diferencia. Casi, eso, más de 2 metros. Obviamente eso agrava la altura, agrava la caída. Y obviamente, Facundo Pastor, todavía no hay ningún resultado sobre las pericias, ¿no? No hay resultados, Luis. Hay que decir que hoy hubo pericias por parte de la Unidad de Búsqueda de Evidencias. Interviene la Policía Federal. Ya hoy estamos hablando de un cuadro muy severo de salud, pero ya de una causa penal, donde hay un fiscal tucumano que empieza a investigar el delito por ahora de lesiones. Y te quiero decir, Luis, que alrededor de la tragedia de Sergio Denis hay también una guerra política en Tucumán. Porque ese... ¿Cómo? Claro, Bueno, ese teatro, lo que la gente mucho no sabe, es que no es un teatro privado. No tiene un dueño ese teatro. Ese teatro es provincial. Perdón, no, pero tenía un administrador y yo entendía que era un administrador, que era un señor de saco y corbata, no un funcionario público. Pero es el administrador designado por el ente autárquico Teatro Mercedes Sosa. Es un funcionario público. Exactamente, depende de cultura de la provincia. Y ya el bloque de Cambiemos de la legislatura provincial tucumana le está pidiendo al administrador que vaya a dar explicaciones a la legislatura provincial. Hubo una presentación del diputado Claudio Viña, que es de Cambiemos en Tucumán. Recordemos que en Tucumán gobierna el peronismo, gobierna Mansur, y están pidiendo que vaya a la legislatura a dar explicaciones. Un detalle, con esto cierro. Por favor. Ese escenario tenía que tener esa pasarela por la que caminó justamente Sergio Denis, y tenía una pasarela con una posterior escalera con la cual él toma contacto con el público. Aparentemente ese es un agregado y eso no estaba como parte de la habilitación, con lo cual seguramente va a haber una investigación en torno a esto. Está atento, Facundo, Sí, claro. sobre las novedades. Bueno, está sentado, prepárate hoy también. Este documento exclusivo que te vamos a mostrar, que es una reconstrucción, entre comillas, es una de las razones, quizá una de las más importantes, por la que Cristina y su grupo de tareas, inició las maniobras contra el fiscal Stornelli y el juez Bonadío, entre otros, para voltear la causa de los cuadernos. Lo que vas a ver enseguida explica por qué hoy el juez federal Alejo Ramos Padilla fue invitado a la Comisión de Libertad de Expresión que preside, y me hago cargo de lo que digo, el impresentable de Leopoldo Moró, a protagonizar esta payasada que tiene patas cortas. Tiene patas cortas como lo de Santiago Maldonado, tiene patas cortas como los supuestos hijos desaparecidos de Ernestina Herrera de Noble, tiene patas cortas, tiene olor a Operación K. Este delirio vergonzoso. Esta operación sucia con la que quieren embarrar, entre otros, a Elisa Carrió, a Paulo Oliveto, a Mariana Zubik y a muchos más. ¿Saben por qué se produjo eso esta tarde? Porque en el entorno íntimo de Cristina saben que desde que la causa de los cuadernos se inició, había personas a las que no se les tenía que permitir hablar de ninguna manera. Y esas personas hablaron. Y una de las personas que habló es
la persona con las confesiones que te vamos a mostrar dentro de segundos nada más. Esas personas no podían abrir la boca, porque entonces sí era el final de todo. No hay... Mirá, yo estuve hablando hoy con dirigentes peronistas, radicales, dirigentes kirchneristas. No hay ninguna posibilidad que la causa de los cuadernos vuelva para atrás, señora expresidenta. El problema es que esas personas, cuando se empezó a acelerar la operación, algunas ya habían hablado y otras hablaron o estaban hablando. El problema es que rompieron el pacto de silencio y no son cualquier personas. Son individuos que formaron parte del círculo más íntimo de Néstor y Cristina. Los que saben todos sus secretos, o por lo menos los secretos de su fortuna mala vida. Estos arrepentidos son, entre otros, y ya voy a la declaración, al corazón de la declaración de uno de ellos. Vas a ver las cosas que dice. Su contador, Víctor Manzanares, a quien Bonadío le estaría por homologar el acuerdo para declarar como imputado colaborador. Es muy importante esto. En las próximas horas, el juez Bonadío homologaría la condición de arrepentido de imputado colaborador. El exsecretario de Obras Públicas, José López, ¿te acordás? El hombre que dejó los bolsos de más de 9 millones de dólares en el monasterio de General Rodríguez. Fabián Gutiérrez, secretario privado de Cristina, desde chiquito. Desde chiquito. Y Juan Manuel Campillo. Acordate de este nombre y este apellido. Quizás vos te enteraste de él en otro momento. Ahora te vamos a explicar por qué. Juan Manuel Campillo, asesor financiero de extrema confianza de Kirchner. El hombre al que le atribuyen haber operado para manipular los famosos fondos de Santa Cruz, que llegaron en su momento a más de 1.000 millones de dólares. Y uno de los que intercedió a pedido de Daniel Muñoz para lavar el dinero sucio que el exsecretario de Néstor acumuló durante años y años. Campillo fue conocido por el gran público cuando apareció por primera vez junto a su marido, Carlos, ¿no? Di Domenico, ¿es? Sí, Carlos Di Domenico. Carlos Di Domenico. El diseñador. El diseñador. Sí. Que aparentemente, digo aparentemente porque hay una investigación abierta, habría muerto de leucemia o como producto de la leucemia. Pero lo que vas a escuchar y ver ahora son las explosivas confesiones de Juan Manuel Campillo. Es importante, antes de que te las presentes, que tengas en cuenta en qué contexto declaró y cuál era el rol de Campillo. Él habló de Muñoz, de todos los testaferros de Muñoz y de la ruta del dinero que Muñoz, el valet de Néstor, quiso esconder. Campillo habló largo y tendido del hombre que lo contactó, lo contrató y le pagó para que asesorara a Muñoz. ¿Y sabés quién es el hombre al que contactó? ¿Que lo contactó? ¿Que contrató y que le pagó para que asesorara a Muñoz? Nada más y nada menos que otro exsecretario privado de la expresidenta Cristina Fernández, Isidro Bounine. Y ahora sí, sentate, analicemos juntos, porque esta es la reconstrucción de lo más importante que dijo Campillo. Las comillas son porque esa reconstrucción la pudimos hacer a través de 3 fuentes independientes que nos confirmaron casi palabra por palabra. Y empieza Campillo diciendo: en relación a los bienes y el dinero de Muñoz, yo siempre supuse que podía venir del matrimonio presidencial. Entiéndase, de Néstor y Cristina. Sigue Campillo. Esa plata no era de Muñoz. Repito, esa plata no era de Muñoz. Era una obviedad que Daniel nunca pudo haber generado
semejante cantidad de dinero por su cuenta y de manera lícita. Se los pregunto a boca de jarro, ¿cuánto pudo haber ganado como secretario privado del expresidente? ¿Cuál era el salario en ese momento? ¿Cuál es el equivalente del salario ahora? 100.000 pesos. 150.000 pesos. Sí, lo que gana un juez federal, entre 150 o 200.000 pesos. Me parece que un juez federal gana bastante más que un ex secretario privado de un presidente. El encomillado es de Campillo, al que primero le toman indagatoria, declaran indagatoria, le toman otra indagatoria, vuelve a declarar y finalmente se arrepiente. Se rompe el pacto de silencio. Campillo contó, con lujo de detalles, una importante reunión que tuvo con Muñoz antes de su primer viaje a Miami, Estados Unidos. Campillo hizo 3 viajes para supervisar parte de la ingeniería financiera que planeaban otros con el objeto de blanquear el dinero mal habido. En realidad, querían borrar los rastros. Campillo relató con lujo de detalles una reunión con Muñoz en la mansión de Muñoz de la calle Williams, en el barrio de Saavedra. Es una mansión enorme, ¿no? Nosotros estuvimos haciendo guardia más de una vez. Pileta interior, pileta exterior. No quiero exagerar, ¿es un cuarto de manzana? Y sí, fácil. Es en un lugar muy caro además. La reunión, según Campillo, empezó por la tarde temprano y terminó a la noche. Es importante que te diga esto. En ese momento Muñoz ya estaba muy enfermo. Muñoz, quien murió de cáncer de páncreas en mayo de 2016, poco después que se revelara su participación en los Panama Papers, ya estaba muy enfermo. Cuando tuvieron, según Campillo, esta reveladora e imperdible charla. Escucha bien. A mí todavía me resuenan las palabras cuando las pasé en limpio. Campillo dice que la suegra de Muñoz, Estela Maris Blanco, le llevó la cena a su dormitorio y quedaron ellos dos solos, Muñoz y Campillo. Campillo declaró, textual, en el expediente, Muñoz estaba preocupado por sus hijos, tanto los de su primer matrimonio como los que tuvo con Carolina Pochetti. Muñoz me confesó, mirá, tengo un grave problema. Yo me quedé con todo este dinero a mi nombre y no se lo quiero dejar a mi mujer, porque esto es parte de una fortuna que no es mía. Repito, porque esto es parte, dice Campillo, que le dijo a Muñoz, de una fortuna que no es mía. Campillo dio por entendido, Campillo dice que Muñoz dio por entendido que yo sabía, continúa Campillo, que el dinero no era de él, que provenía de otras personas más importantes que él. Muñoz no le quería dejar ese problema, ni a su esposa, ni a nadie de su entorno. Quiero pararme un segundo. Somos conscientes de lo que estamos hablando, ¿no? Esto no es un invento, no es que me encontré un papelito acá en el piso, es una declaración que forma parte de los cuadernos de la corrupción. Una de las más importantes, Cecilia, considerada por las fuentes de Comodoro Pi. De Comodoro Pi, seguro. Sí, esta, la de Wagner, Clarence, son definitivamente las más importantes. Porque Campillo era parte del entorno. Sí, era un hombre... Era el gran asesor financiero y el primero... El armador del Frente para la Victoria en Santa Cruz. Bueno, es curioso porque en su tarjeta, cuando se va del gobierno, figura como experto en lavado de dinero. Bueno, se supone que en combatir el lavado de dinero. Sí, Mariel Fornoni. Ahora tendríamos que conseguir, si no la tenemos hoy, mañana busquemos la tarjeta de Campillo. Sigo con los textuales. A ver, ubiquémonos. Muñoz en su lecho enfermo, muy enfermo ya, y desesperado, hay testimonios muy coincidentes que dicen que desesperado por sacarse el problema encima. Habría que ver por qué, ¿no? Unos dicen que porque no quería trasladar el problema a su familia, otros dicen que porque había una disputa entre su primera mujer y la segunda mujer, otros dicen porque lo venían presionando fuertemente gente de Cristina Fernández de Kirchner para decir, che, Daniel, ¿dónde está la plata? Continúan las comillas
de Juan Manuel Campillo. Muñoz me mostró una carpeta con la descripción de todos los bienes que tenía. Estaba llena de declaraciones juradas firmadas por el contador Víctor Manzanares. Enseguida vamos a hablar de otro de las declaraciones importantes de los cuadernos, algunas de las de Víctor Manzanares. Continúo con las comillas. Dice Campillo, en esa carpeta estaban sus bienes y sociedades en la Argentina y en el exterior. Atención, que calculan a esta altura los investigadores judiciales que Muñoz tenía una fortuna en la Argentina, según la declaración de Manzanares, de por lo menos 130 millones de dólares. Y en el exterior, de por lo menos más de 100 millones de dólares. Por lo bajo, ¿eh? Continuamos con el encomillado. Es parte de la declaración del arrepentido Juan Manuel Campillo. Por eso el circo de hoy en el Congreso. Por eso un juez poniendo en un teléfono celular WhatsApp sin prestar la atención a la inmunidad parlamentaria que debería tener cualquier parlamentario frente a ese tipo de cosas. Vuelvo. Muñoz me pidió que yo trabajara sobre sus bienes en el exterior. Me confesó que Manzanares era su socio y contador por la parte local y que esos bienes también eran parte de su problema. Continúa. Acá empiezan a hablar de plata, ¿no? Acá empiezan a hablar de plata. Le dije que lo podía ayudar y me preguntó cuánto le iba a cobrar. Esto parece una película, porque si yo ahora voy a leer algo textual. Ustedes van a decir, es el guión de una película. Bueno, cuando surjan todos los testimonios, una vez que se eleve a juicio oral este juicio, van a ver que es una película. Es para dejar el expediente a día. Pongan el expediente así como está, es una película. Le dije, dice Campillo, a Muñoz, moribundo, que cualquiera le iba a cobrar el 20%. Muñoz me dijo que era mucho. Entonces le dije, si pretendés que alguien se juegue la cabeza, le tenés que pagar bien. Punto seguido, espérenme. Estamos claros que todo el mundo sabía que estaban a punto de cometer un delito, ¿no? Claro. De hecho, Manzanares dice, yo fui tentado y cometí delito. Ese es el arrepentimiento de él, de Fariña, de quienes se arrepienten efectivamente. Muñoz le dice, le tenés que pagar el 20%. Si querés que alguien te labure bien, le tenés que pagar el 20%. Y le dice Campillo. Y Muñoz le dice, no, es muy caro. Continúa Campillo, le ofrecí el 10% y aceptó. Continúa Campillo. Le dije que si el problema era que tenía bienes que no eran suyos a su nombre, lo mejor que podía hacer era devolverlos. Me contestó que eso le iba a generar un enorme problema con su mujer. De nuevo, la situación no era la mejor para Campillo, para Muñoz. Pero entonces Campillo le preguntó, dice Campillo, entonces le pregunté, ¿pero quién es el que se está muriendo? ¿Vos o tu mujer? Continúa Campillo. Le dije, soluciona el problema con tu mujer. Yo, si fuera vos, reintegraría todo a quien corresponda. Está claro que estaban hablando en el lenguaje de los sótanos del poder. Perdón, Lombardi, ahora vamos a ir a... Pero este es el lenguaje de los sótanos del poder. Todos hablaban todos hablaban de cosas que ya sabían. Entonces Campillo le dice, devolvé la plata a quien corresponda. Y agrega Campillo, y esto es una parte, yo diría con todo respeto, esotérica que no tenía de Campillo. Acá se empieza a vislumbrar otra personalidad de Campillo. Digo esotérica, pero con respeto. Sí, él se formó, de hecho, en esos temas y lo relató en algún momento. Espera que primero damos la cosa y después se va a dar cuenta la gente. Devolverle todo a quien corresponda, dice Campillo. Lo que a vos te está matando es esto. Este es tu verdadero problema, quedarte con la plata. Y agrega, frente a los jueces y al fiscal, y lo incluyen en la declaración, yo estudié 3 años de metafísica y tengo 3er nivel de energía zen y larga vida. Pongo un punto acá. Yo no sé si eso... metafísica es una ciencia que se estudia, perdón mi ignorancia. Claro. ¿No? No. Bueno. De una carrera, por lo menos. Claro, bueno, claro. Aristóteles decía que metafísica son los libros, mete lo que está más allá de. Lo que está más allá de la física,
que él no podía definir era la metafísica. Lo mismo Más decía- vinculado decía- a la filosofía, ¿no? Kant decía eso, ¿no? Lo que no es tangible está en ese orden. Entonces decía, yo tengo una filosofía, zen y larga vida. Yo no sé si el título era larga vida o si él tenía larga vida. Y agregó, ahora con tono más serio, yo le dije a Muñoz que el cáncer lo causan los rencores y los odios. Entonces, Daniel, sacate de encima los odios y los rencores. Dale la plata a sus legítimos dueños y no te morís más. Yo cuando leí esta declaración reflexioné. Estaban, como una vez dijo Carrió, ¿para qué te lo llevas a la tumba? Todo. Vamos a ir con lo mínimo que tenemos, ¿no? A su vez le dije, continúa Campillo, yo te puedo ayudar más con el cáncer que con los bienes, cuando me refiero a sus legítimos dueños. Si bien no lo dijimos puntualmente, agrega Campillo, se dio por sobreentendido que estaba en el aire y que eran de Néstor y Cristina los bienes. El adjetivo legítimos ahí, ¿no? Sí, bueno, Prefiero claro, sus ahí hay que legítimos. pararse, no son bienes legítimos, no, claro, son bienes del Estado en todo caso. Las cosas que hay que discutir de verdad, la extinción de dominio, la plata que vuelve al Estado. Continúa Campillo, yo les repetía, desarmá, reintegralos y se te solucionan todos los problemas. En otra parte de la declaración, Campillo comprometió todavía más a la expresidenta. Lo hizo al nombrar como parte de la maniobra a todos sus secretarios privados. Escuchen bien, Daniel Muñoz, Isidro Bounine, así se dice, Daniel Álvarez, y Campillo testimonió. El todo es la sumatoria de las partes, cuando se refirió a ellos. Con esto quiero decir que si sumamos a Muñoz, Gutiérrez, Bounine, Álvarez y compañía en grado de importancia, se llega a todo. Continúa Campillo. Fallecido Muñoz, Isidro me pagó los 200.000 euros que me debían por mi trabajo. Perdón, ¿no se los pagó el exsecretario de la presidenta? Exsecretario de la presidenta que sostiene Campillo todavía tiene un vínculo fuerte con la presidenta, con la expresidenta, Sí, ¿no? de hecho es el hijo de la persona que crió a Florencia Kirchner, ¿no? La niñera que Repetime se hizo ese cargo. dato muy importante. Isidro Bounine es el hijo de Maquena, la niñera de Florencia Kirchner, que se hizo cargo de ella cuando Cristina vino a Buenos Aires para ser senadora y Florencia todavía era muy chica. Bueno, ¿y qué le aconsejó Campillo a Muñoz para borrar los rastros de la ruta del dinero? Textual, lo que le aconsejé a Muñoz fue la creación de un fideicomiso transitorio donde todos los bienes, el capital y la rentabilidad, o sea, el capital y lo que te da ese capital trabajado, empezaran a volver hacia atrás y retornar al inversor. O sea, transformar todo el dinero líquido y devolver billetes al dueño original. Para que a nadie le quedara ninguna duda, Campillo declaró que cuando las personas aceptaban ser secretarios privados de Néstor y Cristina, el vínculo no terminaba por renuncia o cansancio. Se terminaba siendo secretario privado de Néstor y Cristina hasta el día de la muerte. Atención, Facundo Pastor. Cristina sale del país, viaja con su hija Florencia. ¿Por qué y para qué? Mirá, Luis, vamos a dar información y vamos a dar algunos datos que vamos a anticipar aquí en 4 días. Esto trascendió hace pocos minutos. Cristina viaja a Cuba por problemas de salud de Florencia. Si bien no pesa judicialmente sobre la expresidenta una prohibición, no está imposibilitada de salir de la Argentina por cuenta propia, ella se presentó ante el juzgado de Bonadío para informarle de este viaje y le contó que el plazo del viaje, por lo menos de ella, va a ser de 7 días. Va y vuelve, por lo menos Cristina, en una semana. En horas de la tarde se había generado una versión a propósito de qué podría llegar a pasar, Luis, con el despliegue de seguridad que suele acompañar a un expresidente. Bueno,
estoy en condiciones de anticipar, Luis, que también la expresidenta Cristina Kirchner le solicitó al Ministerio de Seguridad poder viajar con un custodio nada más. Todo esto que te acabo de contar, tanto el escrito al juzgado de Bonadío como la solicitud de viajar con un custodio, todo fue aprobado, con lo cual el jueves, mañana, Cristina Fernández de Kirchner viaja a Cuba por una semana. Reiteramos, no tiene imposibilidad de salir del país, pero presentó un escrito ante Bonadío y también solicitó un solo efectivo de seguridad, un solo policía justamente federal que la va a cuidar en la isla. ¿Qué se sabe que tiene, Facundo? No está claro hasta el momento, no han informado, Luis. Muy bien. A ver, después vamos a poner en el aire el video de Casero, porque es un hombre de la cultura que tiene un fino, yo le diría un fino olfato para definir las cosas. A ver, defiende las posiciones, yo diría, más extremas de los seguidores de Macri, pero cómo interpreta las cosas, eso por un lado. Por el otro lado, ¿tenés información sobre lo de Andrea del Boca? Sí. De último momento. Sí. ¿Me esperás si no es urgente, Dale. urgente, No. urgente? Espérame. Bueno, Lombardi, ¿Cómo estás? bien. ¿Cuál es el panorama que ve usted, que a veces analiza las cosas con una perspectiva que está por encima de la política del día a día? Los cuadernos, lo que pasó hoy en el Parlamento con un juez federal. Yo creo, Luis, que hay que salir justamente del día a día y ver, y hace la maduración y el cambio cultural de la sociedad periodos más largos. Si no, viste, el día a día te termina confundiendo. Lo que pasa es que marca, ¿eh? No, por supuesto, pero tenés que ver cómo se va juntando todo. Hoy tenés en la Argentina a una expresidenta que tiene una prisión preventiva sobre su cabeza que lo da no se ejecuta por el mecanismo de impunidad que genera el Partido Justicialista en el Senado, pero si no, tendría que estar detenida. Tenés un ex vicepresidente que está detenido. Tenés al ministro más poderoso de la época, el señor Julio De Vido, el arquitecto De Vido, que está detenido. Y aparte tenés infinidad de funcionarios detenidos. Esto muestra la gravedad institucional de lo que pasó en Argentina. Y no vale la pena adjetivar, todo lo que vos dijiste es tal cual. Así que eso es así. Pero pongámonos de nuevo, porque ¿viste? Si no en el fárrago de las cosas te perdés. La expresidenta, si no fuera por el mecanismo de impunidad que tiene en el Senado, estaría detenida. El ex vicepresidente estaría detenido y el ministro más poderoso estaría detenido, entre tanto. Y entre tanto el ex vicepresidente está detenido. Está detenido. El ex ministro también. Y el ministro está detenido. En realidad son 200 exfuncionarios y empresarios detenidos. Y empresarios procesados, etc. Esta es una segunda cuestión. Para ver y tratar de analizar estos mecanismos cuando ellos son culpables. Ellos saben que son culpables. Todos saben que son culpables. Pero, ¿saben que son culpables o...? Tienen duda. No tienen duda. No tienen duda que son culpables. No tienen duda los manejos económicos. El saqueo de la Argentina es solamente comparable quizá al de François Duvalier en Haití o al del Shah de Persia en Irán. Otros. En el siglo de la Segunda Guerra Mundial para acá, saqueos como este en el mundo no hubo. Argentina tiene el dudoso honor de estar ahí liderando eso. Pero saben que son culpables. Entonces, desde el primer momento intentaron deslegitimar al gobierno de Cambiemos y después que se abren las causas, deslegitimar cualquier causa. Yo recuerdo cada causa, porque vos primero recordemos, de nuevo para poner en perspectiva, cuando vimos los bolsos de López dijimos, esto es peor que esto no puede pasar. Después siguieron apareciendo, para mi gusto, las causas de blanqueo de los hoteles, es una cosa tan obvia, tan evidente, casi como las declaraciones juradas de los mismos protagonistas. Pues como decías vos, ¿cuánto gana? Muy bien, ¿cuánto gana por mes? Multiplícalo por 10 años. ¿Y ahora cómo incrementó su patrimonio de esta manera? Chau, ya está. Es decir, es evidente. Y para tercera... Pero entonces, primero y después, para agravar todo esto, aparecieron los cuadernos. Que desde el primer momento les decían, viste las fotocopias de los cuadernos. No, todavía dicen que son fotocopias. Sí, después cuando aparecieron todos los arrepentidos, deben ser las fotocopias de los arrepentidos. Digamos. Bueno, lo que dicen sobre los arrepentidos es que los aprietan para que declaren los que le piden caprichosamente el fiscal y el juez, dicen. Demasiadas casualidades, ¿no? Ahora, cuando sumas todo esto, voy al cuarto punto, que es la tesis. La tesis de este pequeño teorema. A medida que ven más cerca los barrotes de la cárcel de lado adentro, en Marcos Paz, o en Ezeiza o donde fuera, se vuelven más agresivos, más delegitimadores y están más desesperados. Es un teorema. A medida que ven más cerca los barrotes de la cárcel, empiezan a hacer cualquier cosa. Entonces, estas cosas que vemos son una cochinada, digamos. Es como decís vos, cuando surja toda la verdad, dices, ¿a quién están delegitimando? Bueno, ¿Están delegitimando una investigación? Al margen de que puede haber cosas, puede haber errores, pero están tratando
de mantener una investigación que es grande como un elefante, con una cerbatana. Ahora, Hernán, porque usted decía el partido justicialista completo. Es una parte del partido justicialista, el que sostiene los fueros, o hay muchos que no... No, totalmente. A ver, seamos justos. Yo creo y espero, por la salud de la República, que haya cada vez más gente que se dedique a mirar el futuro. Construyamos un futuro juntos, con alternancia. Nosotros nos podemos haber equivocado, habrá otros que a lo mejor hacen las cosas mejor. El gobierno se equivocó mucho. Habrá otros que pueden hacer las cosas mejor. Política económica mucho. Nosotros pensamos que nosotros seguimos pensando que la situación es muy difícil y que hicimos todo lo que humanamente posible para ir para adelante, pero esto es opinable. Lo que no es opinable para mí en Argentina, y lo que clara una raya clarísima, es los que quieren la impunidad para todos estos personajes y los que no lo quieren. Y lamentablemente en la Argentina, y hay un sector, perdón. Y hay un sector del Partido Justicialista que habitualmente ha funcionado así, que dice, no miremos para atrás. Curiosamente, ¿no? Eso es peligroso decir no mirar para atrás, porque es lo mismo que decir... A ver, ahí está Mariel Fornoni, ¿no? A ver, la autoamnistía cuando termina la dictadura. Ahí está Mariel Fornoni. Yo sé, porque leo las encuestas de Management, que para mí son una de las que más expresan verdaderamente bien medida la opinión pública. La gente que dice, bueno, puede haber gente que está harta de que le muestre los casos de corrupción. Yo como periodista lo tengo que seguir mostrando. A mí no me importa... no me importa que la gente esté harta, porque mi deber es mostrarlo, pero la gente está un poco harta. Y yo no sé si está medido, después se lo voy a preguntar eso, cuál es el peso de los temas de corrupción y cuál es el peso económico medido para esta mirada de este año electoral. Ahora. Hay una parte del Partido Justicialista que está pensando en lo que nosotros denominamos acá el plan indulto. Sí. Ese llamado de Duhalde a Cristina, esa idea de que Cristina Moyano se junte y que Duhalde llama a Lavagna y lo quiera amigar con Cristina. Pobre Lavagna, ¿no? De flaco favor le hace. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una parte que en particular de la Argentina, muy vinculada a una parte del Partido Justicialista que cree y hasta, otorguémosle buena fe, que cree que es mejor la impunidad. Porque lo han pensado toda la vida, porque esa parte... Pero a ver, ¿qué buena fe puede tener que cree que es mejor? Bueno, yo creo que es una barbarie y un desastre, un salvajismo. La impunidad en la sociedad justicialista en todo, en Cambiemos. La sociedad moderna nunca se puede fundar sobre la podredumbre moral. Y no es solamente un problema de justicia, es un problema práctico. Vos no invertirías en un lugar donde la podredumbre moral es la que gobierna y no fue castigada. Eso es así, acá y en todas partes del mundo. Por lo tanto, además de un tema ético, acá se junta lo ético con lo práctico. No puede suceder. Ahora, no puedo dejar de ver que hay gente, a mí que es lo que me parece sospechoso, que dirigentes que hasta hace 3 años, después 2 años un poquito menos, 1 año un poquito menos, 6 meses un poquito menos, que hace 3 años decían que Cristina Fernández de Kirchner mostraba que ella y su banda habían saqueado el país, fueron aflojando el discurso, y hoy participan de la misma mesa. ¿Cómo quién? Bueno, Alberto Fernández, ¿no? Por ejemplo, digo, por decir uno, pero sin hacer una cuestión de inculpación personal. Digo, lo que uno estoy describiendo son las conductas políticas. Gente que se apartó del mismo gobierno de Cristina Fernández, hastiada de lo que pasaba, que vuelven a construir alrededor de ella un polo de poder, como si esto no fueran verdades tan evidentes que ni siquiera necesitan ser muy explicadas. Ahora, nosotros siempre prudentes, que actúe la justicia. Hablando de justicia. Se preocupa mucho, obviamente, los intentos de deslegitimar la investigación. Pero claro, de nuevo, cuando quieren deslegitimar la investigación con lo que hacen, le quieren tirar un elefante con una cerbatana. De vuelo corto, a mi entender. Hablando de mirada de la justicia y la investigación de la justicia, información de último momento. Facundo Pastor, ¿qué está pasando con la causa que involucra a Andrea del Boca? Contanos, por favor. Mira, Luis, estamos en un tramo ya de definición. Vamos a recordar el delito por el cual Andrea del Boca está en la mira de la justicia y vamos a poner este título: Andrea del Boca a pasos. Yo te diría, mira, me atrevo a decirte, Luis, a días nomás de que se confirme efectivamente la elevación a juicio oral, que está en manos de las defensas, el juez le dio vista a las defensas. Fíjate, el delito por el cual se la está investigando, se la sigue investigando a Andrea del Boca es presunta defraudación al Estado. Recordemos que tiene que ver con la otorgación de ese subsidio de 36 millones de pesos
para la producción de aquella novela, Mamá Corazón, novela sí, que... perdón, cuando hablamos de 36 millones de pesos es de la época, ¿eh? De la época, porque cuando uno dice 36 millones de pesos de la época. Claro. Veamos, mira, Luis, el delito es este. Presunta defraudación al Estado, ¿sí? Esa defraudación se da con el ministro Devido también involucrado en esta historia, porque era quien otorgaba el subsidio. Un subsidio, bien vale aclarar lo que vos decías, de 36 millones de la época, para la producción de una telenovela que nunca se terminó de realizar. Segundo dato a tener en cuenta, el 6 de marzo, hace pocos días nomás, se presentó un escrito, ¿sí? Se presentó un escrito en donde se confirmó la anuencia por parte de la defensa de Andrea del Boca a la elevación a juicio oral. Vas a ver ahora un detalle, ¿sí? De un párrafo del paper, del escrito, en donde la defensa de Andrea del Boca dice: necesitamos ir a juicio oral, queremos ir a juicio oral, ¿sí? Ese juicio oral que yo estoy en condiciones de decirte que en 10, 15 días se va a terminar de confirmar, dice el escrito: manifiesto que no habré de formular oposición alguna al requerimiento de elevación a juicio, entendiendo que será el juicio oral el marco donde se va a abastecer al tribunal competente de la prueba suficiente para establecer la total ajenidad y ausencia de la responsabilidad penal de mi defendida, escribe el abogado de Andrea del Boca. En pocos días, Luis, esto que nosotros decimos ahora, Andrea del Boca a un paso de juicio oral, vamos a estar acá una noche, yo te voy a traer el título de la fecha cuando va a ser justamente el juicio que va a tener sentada en el banquillo de las acusadas Andrea del Boca y a Julio Devido, entre otros. También decían que esto era una especie de campaña, ¿no? Bueno, esto, sabe que nosotros detuvimos todos los pagos cuando vimos la situación penal, nosotros no pagamos y obviamente había tantas situaciones irregulares que nosotros no somos la justicia, pero decimos, obviamente, activamente colaborar con la justicia porque nos pareció que era una irregularidad flagrante, estaba tan lleno de irregularidades fragantes. A partir de ahí, nosotros somos muy cautos, nosotros no opinamos con el resultado del juicio oral, pero sí vemos que lo que teníamos razón, que como funcionarios públicos teníamos que propender a que se realizara el juicio, la investigación y después ser la justicia la que decida. Pero es evidente que había cuestiones. Hay una cuestión que no se dice lo suficiente. Antes de entregar el primer capítulo, se había desembolsado prácticamente el 80% de los fondos, cosa que es una irregularidad absoluta, Luis. Absoluta. ¿Qué es lo habitual? 30, 35. Nunca. Vos conocés algún, pero no solamente, no hay que ser experto en industria audiovisual. Alguna obra de algo que vos le desembolses del 80% a que te entregue el primer ladrillo, en lo audiovisual pasa lo mismo. Alfredo Casero, ¿qué representa Alfredo Casero? Hay artistas como Daddy Brieva que dicen lo que piensan muy fuerte y también tocan el nervio de una parte de la población, a favor o en contra. Pero Casero, el mismo que dice quiero flan, y le hicieron un remix con el quiero flan, y que todavía se discute, yo creo que en cualquier momento es un tratado sociológico, sube un video, hay que decir que estaba sin el cinturón de seguridad, se escucha la alarma del cinturón que le falta el cinturón de seguridad, mal Alfredo en ese sentido, donde toca algunas cuerdas de lo que representa, yo diría, los seguidores de Macri más entusiastas. Mirá. De Casero. Quedó la cara congelada de Casero. Bueno, ¿se habrá enojado tanto? No se habrá enojado. Bueno, cuando lo puedan poner me dicen, más o menos, que me dicen, yo quisiera verlo de nuevo, porque me parece bueno. ¿Lo podemos volver a poner? ¿Sí? Bueno, a ver, se la agarra con Lavagna, con Tinelli. A Lavagna lo compara con Luder, ¿no? Lo que hace que algunos centennials y millennials tengan que revisar un poco la historia. Yo no... Perdón, ¿lo pongo? Sí. ¿Lo pongo, me dice? ¿Sí? Ahí está. No digan nada, pero Dualde, que está mayor, le dijeron que Lavagna era Alfonsín. Que los de la Cámpola se lo pusieron. Que hago siempre, y nos vamos a divertir un rato, sanamente y en familia. 10 minutos. Bueno, esta es una de las partes del video. Yo quería que cortaran, bueno, mala mía, querían que cortaran lo de Lavagna, lo de Tinelli, porque apuntaba y a Dualde. ¿Qué es esto? ¿Es un militante Cambiemos, Alfredo Casero? No, me parece que es un artista que tiene sus opiniones. A mí lo que sí, voy a decir una cosa bien concreta. Es un artista que tiene sus opiniones, respetables como todas las opiniones de todo el mundo, en el amplio clima de libertad que se vive en la Argentina.
Pero cuando este artista expresó sus opiniones, le empezaron en muchas provincias a prohibir prácticamente a cerrarse que actuara. Tenía reservadas actuaciones en un teatro y le cerraban los teatros por presiones de muchas autoridades provinciales. Esto es persecución. Esto nunca le pasa. A mí no me gusta clasificar a los artistas en K o no K, ni a los artistas ni a la gente. Me parece que la gente no tiene que ser estigmatizada. Claro. La gente a veces No nos lleva el apellido K o M. Pero reconozcamos que ese tipo de persecuciones, insisto, tener reservado un teatro y no lo dejaban actuar, nunca le pasa a los de un signo, le pasa a los de otro. Y nosotros seguiremos reivindicando el clima de libertad. Y en eso la solidaridad absoluta con Alfredo, que a veces piensa cosas parecidas a las que piensa uno, y a veces, francamente, no. A veces no. Pero de ahí a la persecución que le largan estos tipos que se creen los dueños de la verdad siempre y que persiguen, solidaridad absoluta en ese punto. Perdón, como al corresponsal de Clarín el otro día en Neuquén. Andrade. Andrade. Digo, acá el que piensa diferente, estos tipos lo persiguen en todos lados. Y eso venga de donde venga, ¿eh? Anticipan lo que harían en el caso que volvieran a ser gobiernos que no van a volver a ser gobierno. Cecilia, prepárate. Hugo, prepárate. Okay. Mariel Fornoni, la corrupción, los cuadernos, lo de Alessio, ¿impacta en la opinión pública y va a estar en la campaña y va a influir en el voto, sí o no? Sí, siempre influye, ¿no? Lo que pasa es que también ahí hay una escala de necesidades. Vos si no tenés las necesidades básicas satisfechas, probablemente no puedas ver lo otro. Entonces, por eso cuando vos decías la economía influye, la corrupción también. ¿Cuánto influye la economía y cuánto la corrupción? ¿Cuál es el peso de cada...? Lo que pasa es que depende del contexto, ¿no? Depende del contexto. Entonces, en general, por ejemplo, cuando la situación económica estaba bien y uno mira la campaña de Cristina del 2007 y la del 2011, donde, por ejemplo, la economía no tenía un peso... eso no impactaba. Entonces vos veías el escándalo de los shock lender, digamos, fue previo a una elección y la verdad que uno vio que subió 2 puntos, en ese momento bajó 2 puntos la aprobación de gestión de Cristina y volvió al mismo lugar. ¿Por qué? Porque la verdad que no era un tema. Entonces, como la economía andaba bien, la corrupción la gente no la miraba. De todas maneras, esto es una suma, ¿no? Una suma de escándalos y evidentemente... Esto no afecta en el núcleo más próximo a Cristina, que cree que esto está armado por los medios o por Pero a ver, Clarín, Cristina dice eso, pero el núcleo más duro, ¿y lo cree de veras? El núcleo duro, lo que pasa es que el núcleo duro empieza a resentirse y es cada vez más chico. Ahora, también es cierto que esto aleja a la gente de la política en general, porque vos escuchás acusaciones de un lado, acusaciones del otro, ya no sabés, o sea, uno vive en un microclima de mucha información. Pero la persona común que estuvo trabajando 10 horas fuera de su casa, prende la tele y escucha todo esto, esto es un circo de la política y la verdad que la gente se aleja de la política también, ¿no? Entonces, tengo que hacer un corte que no le de un hace bien minuto. a nadie. Te voy a preguntar por la intención de voto de Macri hoy, de Cristina hoy, de algunos dirigentes de la Alternativa Federal y de La Baña, ¿no? Que algunos lo ven como la esperanza blanca de la avenida del medio. Segundos nada más. Seguimos con Hernán Lombardi, con Mariel Fornoni. Enseguida le vamos a dar anticipos de información de tribunales y algo de lo que pasó en el Congreso y las cosas que dijo Ramos Padilla. Pero Mariel, intención de voto hoy. Mira, la verdad lo primero que hay que aclarar es que hoy una encuesta de intención de voto no sirve para nada, ¿no? Y hay que decirlo porque la verdad no se sabe ni quiénes son los candidatos. Todos especulamos con que Cristina puede ser, con que puede ser alguno de Alternativa Federal. Pero se miden igual. Me parece que hay que aclararlo. Si uno en general no muestra nada. Hoy la verdad que vos ves que hay un núcleo duro. En general lo más fácil, digamos, de estimar es los votos que puede sacar el oficialismo que correlacionan bastante bien con el nivel de aprobación de gestión que tiene hoy el gobierno. ¿Y eso que cuánto está da? entre 28 y 30 puntos. ¿El de Cristina? ¿Qué pasa? Que al tener a Cristina enfrente, si Cristina fuera la candidata, eso crece. ¿Por qué? Porque Cristina asusta y entonces uno puede crecer 5 o 6 puntos más. eso es hoy, hay que ver qué pasa en agosto o en julio, si la economía recupera, si no recupera. Cristina tiene un núcleo duro que está en unos 24 o 25 puntos. Un poquito más abajo de Macri. Un poco más abajo de Macri. ¿Qué pasa con Alternativa Federal? Que todavía la verdad que tampoco está claro si esos puntos se suman o no se suman. Eso iría a una interna, no iría a una interna. La Baña puede estar en el orden de los 9 puntos. Algo similar podría estar si lo medís a Urtubey o si lo medís a Massa. Eso no quiere decir que la suma de los 3 sea 27 puntos y eso
no suma, todavía eso no tiene un denominador común, no encuentra un denominador común. Entonces, la verdad que el panorama hoy, en términos de intención de voto, vos no sabés hoy no solo quiénes van a ser los candidatos, sino quiénes van a ser los espacios. El que está más claro es el del oficialismo. ¿Cuánto es hoy la aprobación de gestión de Macri? Ronda los 30 puntos, 28, 30 puntos. Si fuera Cristina la candidata, bueno, eso crece porque evidentemente asusta el tener a Cristina enfrente. Gracias, Mariel. Dame una línea porque me quedo sin tiempo, Cecilia. Bárbaro. Mañana a la mañana se sientan en el banquillo los acusados Claudio El Mono Minichelli. ¿Quién es? Es el cuñado de Julio De Vido. ¿Causa? Mafia de los contenedores, una de las causas más grandes de la aduana de los últimos tiempos. Hubo una línea conceptualmente. ¿Qué dijo Ramos Padilla? Mira, Ramos Padilla, de lo que venía diciendo, lo que trascendía, bajó un cambio en términos periodísticos y políticos, porque dijo que hubo diputados usuarios y víctimas de las operaciones de espionaje. Además dijo que hay que distinguir las pruebas de D'Alessio y las pruebas no contaminadas. Y dijo que D'Alessio utilizó e involucró a Estados Unidos y que él pidió oficios y Estados Unidos no pudo asegurar ni negar esta cuestión. Y también reconoció que desde Dolores le cuesta tener todos los elementos para avanzar en la investigación. Te voy a preguntar antes de despedirlo a Hernán Lombardi, si el gobierno no tiene que hacer una autocrítica un poco más profunda que la que hizo Macri en las sesiones ordinarias. ¿No debe haber hecho el presidente una crítica un poco más profunda de la que hizo, sobre todo con respecto a la política económica? Yo creo que el gobierno fue claro y el presidente fue claro. Lo que nosotros tenemos que ver es cómo gestionamos mejor todos los días, cómo seguimos gestionando mejor día a día. En eso es, más que autocrítica, es la permanente intención de mejorar sobre nuestra misma gestión. Ese es el punto. Y ese es el punto. Y eso sí se puede mejorar, siempre se puede mejorar, Luis. Gracias, Lombardi, por haber venido. Gracias a todos. Quédense escuchando y viendo a Luis Novarecio y después, un poquitito más tarde, Babi Checopar. Hasta mañana.